Muy bien. Con eso hemos visto de manera general la organización de la estructura del tubo digestivo. Ahora vamos a ver la estructura de los órganos accesorios, ¿no? Ya les mencioné, los órganos accesorios facilitan el proceso de la digestión. ¿Cuáles son ellos? Los dientes, la lengua, las glándulas salivales, todas estas tres en relación a la cavidad oral. Finalmente el páncreas, el hígado y la vesícula biliar que están en la cavidad abdominal, ¿no? Los dientes. Los dientes, en contra de la creencia de muchas personas, ojo, los dientes no son huesos, ¿no? Son estructuras, son piezas mineralizadas, ¿no? Ricas en calcio y en fósforo, ¿no? Pero no son huesos. La idea es que los dientes ayudan a la formación del bolo alimenticio en un proceso que se conoce como masticación, ¿no? Entenderán si la persona no tiene dientes, como por ejemplo un recién nacido o un bebito de pocos meses, al no tener dientes, es imposible que estos chiquitos puedan producir un bolo alimenticio con alimentos sólidos, ¿no? Estos niños o solamente toman leche o a los 6 meses toman una dieta blanda. En el extremo de la vida, los ancianos, que también muchos de ellos pierden los dientes, obviamente solamente pueden comer una dieta muy blanda, ya que el proceso de masticación va a estar alterado. Recuerden que en un niño, cuando ya le salen sus primeros dientes, que se llaman los dientes de leche, el número total son 20 dientes, después estos dientes caen, ¿no? Se eliminan para que den origen a los dientes definitivos, que en un adulto llegan a ser 32. Recuerden que la lengua es un órgano muscular que está fijo a la cavidad oral, y la lengua es muy útil porque facilita el proceso de la masticación, facilita el proceso de la deglución, facilita la formación del bolo alimenticio y obviamente es muy importante para la sensación del gusto, ¿no? Para captar los sabores. Otra vez regresamos a nuestro esquema para que vean ustedes dónde están localizados dentro de la cavidad oral los dientes, forman el borde anterior, y la lengua, este órgano muscular ocupando gran parte de la cavidad oral, que está muy fijo al piso de la boca, ¿no? Estos músculos están unidos en la parte inferior de la boca, principalmente. Aquí para poder recordar los 4 tipos de dientes, ¿no? Tenemos, esto es un esquema de una dentadura de un adulto con sus 32 dientes. Vemos que en un adulto tenemos 8 dientes incisivos, ¿no? Tenemos 4 dientes caninos, tenemos 8 dientes premolares y finalmente 12 dientes molares, siendo los últimos, los más posteriores, la famosa muela de juicio, que en algunas personas demora en salir, en algunas se quedan impactadas y no salen y pueden traer una serie de problemas. En este esquema de la lengua, ¿no? Recordar, la lengua es un órgano muscular que tiene básicamente 3 funciones. Ayudan a la producción del bolo alimenticio y la deglución. Son indispensables para el habla, ¿de acuerdo? Y también es un órgano donde se pueden detectar con mucha facilidad los sabores, ¿de acuerdo? Para poder cumplir esta función, la lengua tiene una mucosa que está cubierta de papilas, ¿no? Son las papilas linguales, donde hay una serie de receptores que son capaces de detectar sabores. En el espesor de esta lengua están los distintos músculos que le permiten la gran variedad de movimientos que tiene este órgano. Las glándulas salivales son unas glándulas exocrinas que, como su nombre lo dice, su función es producir la saliva. Las glándulas salivales las podemos dividir en 2 grandes categorías, las mayores, ¿no? Y las menores. La diferencia es que las menores son muy pequeñas y se ven solamente al microscopio, mientras que las mayores se ven a simple vista, y las mayores son 3 pares, ¿no? Las parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Independiente del tipo de glándula, todas las glándulas salivales están compuestas de acinos y de conductos. Los acinos es la porción de la glándula que se encarga de la producción de la saliva. En cambio, los conductos es las estructuras que van a transportar esta saliva desde los acinos hasta la cavidad oral para que haga su acción, ¿no? La saliva siempre debe ser secretada a la cavidad oral. Vean que el transporte de la saliva a través de los conductos, existen diversos tipos de conductos. El más pequeño es el intercalar, después viene el conducto estriado y finalmente el más grande es el conducto excretor, ¿no? Ya sabemos que la saliva es necesaria para la deglución porque hace posible humedecer el bolo alimenticio, ¿no?
No hay nada más difícil que tener un bolo alimenticio seco, sin humedad, porque es muy difícil pasarlo. El mejor ejemplo es cuando ustedes tienen que tomar algún medicamento, una pastilla o una cápsula, ¿no? Es imposible pasarla sin agua, ¿no? Porque al no estar húmedo es muy difícil el proceso de deglución. La otra función de la saliva es que ayuda o inicia la digestión de carbohidratos. ¿Por qué? Porque dentro de la saliva existe una enzima que se llama la amilasa salival que empieza a fragmentar los hidratos de carbono en moléculas más pequeñas, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde podemos ver las tres glándulas salivales mayores. La glándula más grande es esta de aquí, que como vemos está justo debajo de la oreja, en el ángulo del maxilar, y es la glándula parótida, ¿no? Aquí podemos ver su conducto excretor, el conducto parótido, el conducto o conducto de esteno. Le sigue esta glándula que está por debajo de la glándula del hueso maxilar, es la glándula submaxilar con el número 3, acá está su conducto, ¿no? Y finalmente esta glándula más pequeñita que está justo debajo de la lengua es la glándula sublingual. Vea que esta glándula sublingual está en el piso de la boca y no es que tenga un solo conducto, tiene varios conductos chiquitos y todos ellos desembocando en el piso de la boca. La idea es que estas tres glándulas producen saliva y toda la saliva al final tiene que terminar en la cavidad oral. Este es el esquema de la estructura al microscopio de una glándula salival. Ya les dije, la glándula salival tiene dos partes: los acinos, que se encargan de producir la saliva, y todo el sistema de conductos que se encargan de transportar la saliva del acino hasta la cavidad oral. Entonces, el número 1, por ejemplo, cada una de estas estructuras redondeadas vienen a ser acinos, ¿de acuerdo? Entonces, estos acinos pueden ser de tres tipos, ¿no? Dependiendo de la célula que lo conforme. Los acinos pueden ser serosos, ¿no? Cuando las células son bien basófilas, pueden ser acinos mucosos, cuando las células son muy claras, o una mezcla de acinos, ¿no? Seromucosos o acinos mixtos, ¿de acuerdo? No importa el tipo de acino, todo acino produce saliva. La diferencia es en la composición de esta saliva, ¿no? En la proporción de agua, la proporción de proteínas que tiene esta saliva va a variar dependiendo del acino, ¿no? Pero en general, todos los tipos de acino, los tres tipos de acino, producen saliva. De ahí empezamos con el sistema de conductos, ¿no? El número 5 es el primer conducto, el más chiquito es el conducto intercalar. Después viene el conducto estriado, ¿no? Con estas células cúbicas. Y finalmente el conducto excretor, el más grande, que es el que termina desembocando en la cavidad oral. Aquí tenemos una fotografía de glándulas salivales al microscopio. Podemos ver dos tipos de acinos, ¿no? En el número 1 podemos ver estos acinos compuestos de estas células de color morado, ¿no? O sea, células basófilas. Esos son los acinos serosos. Por otro lado tenemos este otro acino. Vean que sus células son diferentes. Ya no son moradas como las que estamos viendo acá, son muy claras, ¿de acuerdo? Estos son los acinos mucosos. Ojo, ambos acinos producen saliva, la diferencia es en la composición de sus elementos. En número 3, esta estructura no es un acino, es parte del conducto que transporta la saliva a la cavidad oral. En este caso puntual es un conducto estriado, ¿de acuerdo? Esta es otra fotografía. Si ustedes se dan cuenta, podemos tener en el número 1 un montón de acinos y todos los acinos son de tipo seroso. Las células son basófilas, ¿no? No se ven acinos mucosos. Y en número 2 tenemos varios conductos estriados. La glándula salival, que está compuesta casi exclusivamente de acinos serosos, es la glándula parótida. Entonces uno puede reconocer el tipo de glándula salival viendo qué tipo de acino tiene. La parótida solamente tiene acinos serosos, la glándula sublingual solo tiene acinos mucosos y la glándula submaxilar tiene una mezcla de acinos serosos y acinos mucosos, o también llamados acinos mixtos. Otra glándula exocrina, que es parte de los órganos accesorios, es el páncreas. Este páncreas es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir? Es una glándula exocrina y es a su vez una glándula endocrina. Se localiza en la porción posterior del abdomen, muy atrás, pegado a la columna vertebral también, en un espacio que se conoce como retroperitoneo, ¿no? Nos interesa desde el punto de vista del sistema digestivo la porción exocrina,
¿no? Esta porción exocrina está compuesto de acinos pancreáticos y una serie de conductos que transportan el jugo pancreático producido por los acinos hasta el intestino delgado. Algo muy similar con lo que pasa con las glándulas salivales, ¿no? Esta porción exocrina se encarga de producir una serie de enzimas. Estas enzimas son indispensables, y repito la palabra, indispensables para la digestión de los tres grandes nutrientes que un humano ingiere: las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Quiere decir que si por algún motivo el páncreas no produce estas enzimas, va a ser muy difícil, si es que no imposible, poder digerir estos tres grandes nutrientes. Y si estos nutrientes no se pueden digerir, tampoco se van a poder absorber y vamos a tener un problema de desnutrición. Entonces vean lo importante que es el páncreas con sus enzimas pancreáticas en el proceso de la digestión. Recuerden que esta secreción pancreática o jugo pancreático producido por estos acinos es transportado al intestino delgado, específicamente al duodeno. Ahí es donde desemboca el jugo pancreático, ¿no? Aquí podemos ver la anatomía del páncreas. Vean que es un órgano que está muy atrás, está detrás de muchos órganos, ¿no? Aquí podemos ver el esófago, el estómago, el duodeno, y por detrás de todos ellos está el páncreas, ¿no? Es un órgano alargado, en un adulto mide unos 20 centímetros de longitud, tiene regiones anatómicas. Aquí podemos ver la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, que es la parte final. Recuerden que este órgano, que está en la parte posterior del abdomen, una región que se llama retroperitoneal, tiene función mixta, exocrina y endocrina. Pero la que nos interesa para el curso, para esta porción del sistema digestivo, es la función exocrina. Y es así como se ve la histología del páncreas, ¿no? Está compuesto de un montón de estructuras redonditas que se parecen a los acinos serosos que hemos estudiado en la glándula salival. Estos acinos constituyen la porción exocrina. Y de vez en cuando vamos a encontrar estas células, estas estructuras redondeadas, más claras, que vienen a ser la porción endocrina, ¿no? Son los islotes de Langerhans. Estos islotes ya lo vamos a estudiar cuando hagamos el capítulo de sistema endocrino. Por el momento nos interesan los acinos pancreáticos, la porción exocrina. A un mayor aumento, vean ustedes la cantidad de acinos pancreáticos, la porción exocrina, ¿no? Estas células son las que van a producir las enzimas necesarias para la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas. En el centro vemos a un islote de Langerhans que ya representa al páncreas endocrino, y esta secreta una serie de hormonas, siendo la insulina y el glucagón las dos más importantes. Como les repito, esto lo vamos a estudiar en el capítulo de endocrino. A mayor aumento, el acino pancreático, ¿no? Está compuesta de sus células acinares, y unas células centroacinares, ¿no? Acuérdense que las células acinares tienen como función producir las enzimas pancreáticas. Para terminar con los órganos anexos, vamos a hablar del hígado, la vesícula biliar y el árbol biliar. Recuerden que el hígado es la glándula más voluminosa de la cavidad abdominal, ¿no? Es el órgano, uno de los órganos más, es la víscera más grande que tenemos dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Recordad también que el hígado es un gran laboratorio, cumple muchas funciones metabólicas, ¿de acuerdo? Como muchas reacciones bioquímicas que ocurren, el metabolismo de medicamentos, la inactivación de sustancias tóxicas. Todas estas se encargan de hacerlas el hígado. Desde el punto de vista del sistema digestivo, nos interesa de que el hígado, una de sus funciones es producir la bilis. La bilis es la secreción producida por el hígado, y esta secreción es necesaria para la digestión de los lípidos. De hecho, si no tenemos bilis en cantidad adecuada, va a ser también muy difícil poder digerir los lípidos, y si no los podemos digerir, tampoco los podemos absorber, ¿no? La bilis es producida por el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar, que es un órgano en forma de saco que está por debajo del hígado, y es ahí donde se almacena la bilis. La bilis después se liberará cuando es necesario, sobre todo cuando la persona ingiere una comida rica en grasas, ¿no? La bilis ahí es secretada por la vesícula,
Esa bilis fluye por todo el árbol biliar y termina desembocando en el duodeno junto con el jugo pancreático. Unas palabras adicionales con respecto al hígado. Recuerde que en un adulto el hígado es el 2% del peso total de un adulto. Es decir, si un adulto pesa 75 kilos, su hígado aproximadamente será de 1,5 kilos. El hígado está localizado en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, ¿no? Y lo podemos dividir en 4 lóbulos, ¿no? Que es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. La célula más importante del hígado es el hepatocito, ¿no? Y esta es la célula que es la que va a hacer todas las reacciones metabólicas y bioquímicas que van a estudiar ustedes a lo largo de su carrera. Una función adicional del hepatocito es que esta célula también produce bilis, que es necesaria para la digestión de los lípidos. Estos hepatocitos, a la hora que se organizan en el hígado, los podemos organizar de dos maneras, ¿no? Los podemos organizar bajo la forma de lobulillos hexagonales, formando hexágonos. Esa es una división morfológica. O lo podemos organizar formando acinos en forma de rombo, acinos romboidales, y esa es la división funcional. Vamos a aclarar esta división cuando veamos los esquemas. Aquí podemos ver dónde está el hígado en relación al resto de órganos del sistema digestivo. Vean que ocupa gran parte superior de la cavidad abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Vean que está en contacto con el estómago, con el páncreas. Aquí abajo está la vesícula biliar, en contacto con el intestino grueso, el intestino delgado. Se relaciona con muchos órganos del tubo digestivo. Cuando ya lo analizamos a mayor detalle, vean ustedes cómo en esta vista podemos tener dos lóbulos del hígado, o sea, tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo separados por un ligamento, que es el ligamento falciforme. Por debajo aquí está la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Por encima acá está el diafragma. Cuando uno ve el hígado por la cara inferior, llama la atención claramente la vesícula biliar, ¿no? Este órgano en forma de saco que almacena la bilis, ¿no? Aquí podemos ver los otros lóbulos, ¿no? Acá está el lóbulo izquierdo, acá está el lóbulo derecho, acá está el lóbulo cuadrado hacia adelante, el lóbulo caudado hacia atrás, ¿no? Acá hay un error, el lóbulo caudado, ¿de acuerdo? Yo les dije que la célula más importante es el hepatocito, y el hepatocito se puede organizar de dos maneras. Esta es una de ellas. Aquí podemos ver cómo el hepatocito, que son todas estas células de color rosado, se organizan formando una estructura hexagonal, ¿no? Este sería el lobulillo hepático. ¿Cómo se organiza esto? La sangre que viene por esta arteria y por esta vena, que es la arteria, rama de la arteria hepática y rama de la vena porta, esta sangre cae a estos espacios que son los sinusoides, ¿no? Y a ambos lados de los sinusoides están los hepatocitos, ¿no? Entonces la sangre va a pasar cercano a los hepatocitos, el hepatocito va a capturar de la sangre todo lo que necesite y todo lo que el hepatocito ya no necesite lo puede expulsar de regreso a la sangre, ¿no? Al final este sinusoide se transforma en esta vena central, ¿no? Las cuales se van a ir juntando para formar las venas hepáticas, ¿no? Que abandonan el hígado. A mayor detalle podemos ver aquí en amarillo los hepatocitos, ¿de acuerdo? En amarillo los hepatocitos, aquí tenemos la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática, vean cómo se junta la sangre de ambas para formar el sinusoide hepático. El hepatocito tiene contacto con este sinusoide, ¿no? Para aprovechar la sangre y todos los nutrientes que llegan por él. Y finalmente todo esto, la sangre termina en esta vena central. Vean que en verde tenemos el inicio del conducto biliar, porque una de las funciones del hepatocito también es producción de bilis. La bilis viaja por un sistema de conductos propio. No viaja por la sangre, viaja por este conducto de color verde que son los conductos biliares, ¿no? Conductos biliares. Y así es como podemos organizar al hepatocito, ¿no? Los hepatocitos, ya saben, un grupo de hepatocitos pueden estar organizados formando un hexágono, sería el lobulillo, ¿no? Acá tenemos dos lobulillos hepáticos. En la periferia, en cada esquina del lobulillo, vamos a tener la arteria y la vena. En el centro vamos a tener la vena central y el hepatocito está entre ellos, junto con los sinusoides. La otra división es el acino. Para formar el acino tenemos que agarrar dos espacios porta,
y dos venas centrales y podemos dibujar un rombo y este sería el acino hepático. Vean ustedes que este acino lo podemos dividir en tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1 más cercano a donde están la arteria y la vena, ¿no? Y la zona 3 más cercana a la vena central, ¿no? Aquí podemos ver la vesícula biliar y todo el árbol biliar. Vean que los conductos biliares terminan saliendo por el hígado, forman el conducto hepático común, y acá está la vesícula con su conducto cístico. El conducto hepático común y el conducto cístico se juntan para formar el colédoco, y ese colédoco es el que va a terminar desembocando en el duodeno. Aquí podemos ver el esquema, conductos biliares saliendo del hígado, en la vesícula con su conducto, que es el conducto cístico, se juntan para formar el colédoco y este desemboca en el duodeno. Muy bien, con esto hemos visto toda la parte de estructura, de manera resumida, del tubo digestivo y de sus órganos accesorios. Vamos a ver ahora la parte de la función. ¿De acuerdo? Recordar otra vez que la función, el objetivo fundamental del sistema digestivo, es la de transformar los alimentos que uno ingirió en sustancias más pequeñas para poder ser absorbidos por el organismo. Para poder cumplir ese objetivo, tenemos que dividir las funciones en cuatro categorías. Tenemos funciones de motilidad, de movimiento, tenemos funciones de secreción, tenemos la función de digestión y la función final, la de absorber los nutrientes, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas. La motilidad. La motilidad a lo largo del tubo digestivo cumple dos funciones. Primero es convertir los alimentos, ¿no? Fragmentarlos cada vez en fragmentos cada vez más pequeños, ¿de acuerdo? Para que sea fácil digerirlo. Si tenemos un alimento que no se puede fragmentar bien, va a ser muy difícil realizar su digestión. La otra utilidad del movimiento es poder hacer avanzar estos alimentos a lo largo del tubo digestivo. Desde la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el alimento tiene que seguir avanzando sin detenerse, ¿no? Eso también lo hacemos con movimientos propios del tubo digestivo. Entonces, dos objetivos de la motilidad: fragmentar los alimentos y hacerlos avanzar, ¿no? Entonces, recordar los componentes del tubo digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Muy bien, entonces, ¿qué procesos involucran motilidad? Por ejemplo, en la cavidad oral. En la cavidad oral tenemos un proceso que es la masticación. ¿Qué nos permite la masticación? Los alimentos que ingerimos, hacerlo cada vez más pequeños. En la faringe y el esófago tenemos otro movimiento que es la deglución. Es pasar el bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago. Cuando el alimento ya está en el estómago, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlo cada vez más pequeño, ¿no? Que son movimientos de mezclado y fragmentación del bolo alimenticio. En el intestino delgado tenemos que seguir mezclando estos alimentos, haciéndolo más pequeño y mezclarlo con todas las secreciones que van a terminar en el intestino delgado. Pero no solamente eso, tenemos que seguir haciendo avanzar este bolo alimenticio. Recuerden que el intestino delgado mide hasta 7 metros, así que los alimentos tienen que recorrer toda esta distancia en su camino hacia el intestino grueso. Estando en el intestino grueso, también siguen los movimientos de mezclado, finalmente los movimientos de masa que son similares a los peristálticos, y finalmente todo aquello que ya no va a ser utilizado por el sistema digestivo tiene que ser expulsado en el proceso de defecación. Muy bien, algunas palabras de estos movimientos. La masticación permite convertir los alimentos ingeridos en fragmentos cada vez más pequeños. Obviamente esta masticación permite mezclarlo con la saliva y formar el bolo alimenticio. Para esta masticación, ¿qué es importante? Los dientes, los músculos masticatorios son importantes para poder mover, ¿no? Los huesos de la cavidad oral y poder mover los dientes y generar el proceso de masticación, y la lengua para formar el bolo alimenticio. Una vez que el bolo ya está formado y está humedecido con la saliva, este se impulsa hacia la orofaringe e iniciando el proceso de deglución. De la orofaringe pasa al esófago y finalmente va a llegar al estómago. En el intestino, los movimientos ya hemos visto que pueden ser dos: de mezclado, que te permite juntar lo que ya hay en el intestino, los alimentos,
con todas las secreciones, ya sean del hígado, o sea, la bilis, con las digestiones del páncreas, las secreciones del páncreas y las propias secreciones intestinales, para favorecer su digestión. El otro movimiento es el movimiento peristáltico. Ese es el que hace avanzar el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo, en dirección al recto. En el intestino grueso encontramos un movimiento similar al peristáltico que se llama movimientos en masa. La diferencia es que estos movimientos son mucho más enérgicos, mucho más fuertes y solamente se dan entre 1 a 3 veces al día, a diferencia del movimiento peristáltico que es mucho más constante a lo largo del día. La otra función es la secreción, ¿no? La secreción está a cargo de ciertos órganos del tubo digestivo y de las glándulas exocrinas accesorias, ¿no? La idea es que esta secreción producida por estos órganos se mezcle con el contenido del tubo digestivo para favorecer la digestión. Entonces, la secreción tiene dos grandes funciones. Primero, porque son indispensables para digerir los nutrientes. Y segundo, porque algunas secreciones son necesarias para proteger a la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el moco producido por el estómago tiene una función netamente de protección. ¿De quién se protege? Del ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? Recordar las glándulas exocrinas, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, ¿no? La saliva, producida por estas glándulas salivales mayores y menores, su función es permite humedecer los alimentos, favorece la deglución y recuerden que en la saliva se empieza el proceso de digestión de carbohidratos. El estómago básicamente produce una secreción que se llama el jugo gástrico, que está compuesta ¿de qué? De ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es importante porque permite la activación de la pepsina, ¿no? La secreción también está compuesta de la pepsina, ¿no? Que es importante para la digestión de las proteínas. Y también el estómago secreta moco y bicarbonato de una forma de protegerse de estas otras dos sustancias, ¿no? Que son sumamente fuertes para la mucosa gástrica. El hígado, recuerden que su secreción se llama bilis, se necesita para emulsificar los lípidos en los alimentos. Si ustedes recuerdan, si ustedes mezclan agua con aceite, es imposible mezclarlos, ¿no? No se disuelve uno en el otro. Para poder disolverlo con facilidad, necesitamos a la bilis, ya que ella permite el proceso de emulsificación. Emulsificación es el proceso en el cual dos sustancias que no se podían mezclar, ahora sí se pueden, es más fácil mezclarlas, ¿no? Recuerden que a través de la bilis no solamente se elimina las sales biliares, que son útiles para la emulsificación, sino se elimina el colesterol y ciertos pigmentos como la bilirrubina. El páncreas, por su parte, secreta lo que se conoce como el jugo pancreático. Ya hemos visto que el jugo pancreático tiene un montón de enzimas digestivas para la digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos, pero también secreta gran cantidad de bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico producida por el estómago. Recuerden que la secreción del páncreas termina en el duodeno y ahí es el sitio donde podemos neutralizar el ácido clorhídrico que viene del estómago. Pasamos al proceso de digestión, ¿no? El proceso de digestión es el proceso en el cual los nutrientes más abundantes de los alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas, quedan reducidos a moléculas muy pequeñas. Y es bajo esta forma de moléculas pequeñas cómo se pueden absorber. Si no formamos las moléculas pequeñas, estas moléculas simples, no hay forma de realizar la absorción. Es por eso que la digestión es sumamente importante. Algunos conceptos básicos de digestión de nutrientes. Los carbohidratos, recuerden que su digestión empieza en la cavidad oral con la amilasa salival y termina en el intestino delgado con la amilasa pancreática. Los lípidos, por su parte, solamente se pueden digerir en el intestino delgado bajo la acción de las enzimas pancreáticas y la bilis producida por el hígado. Las proteínas, por su parte, su digestión empieza en el estómago por la acción de la pepsina y del propio ácido clorhídrico y termina en el intestino delgado con la acción de las enzimas pancreáticas para digerir a las proteínas, ¿no? Aquí tenemos un esquema de la digestión de los tres principales nutrientes, ¿no? Recuerden que el almidón es la forma como se almacena la glucosa en los vegetales,
¿De acuerdo? Entonces, este almidón, bajo la acción de la amilasa, ya sea salival o pancreática, sobre todo la pancreática, comienza cada vez a ser descompuesta en nutrientes más pequeños hasta formar la glucosa, ¿no? La lactosa, por ejemplo, que es un disacárido presente en la leche, con acción de la lactasa, que es una enzima que está en el intestino delgado, se descomponen sus dos nutrientes, dos monosacáridos que son glucosa y la lactosa. Y la sacarosa, que es un nutriente que está en las frutas, bajo la acción de la sacarasa, se descompone en glucosa y en fructosa. De hecho, las únicas formas como podemos nosotros absorber hidratos de carbono es bajo la forma de glucosa, de galactosa o de fructosa. No se puede absorber de ninguna otra manera. Es decir, no se puede absorber la lactosa, no se puede absorber la sacarosa, mucho menos el almidón se puede llegar a absorber. Las únicas formas como el organismo humano tiene para absorber hidratos de carbono es bajo la forma de glucosa, galactosa y fructosa. Son las tres únicas opciones. Pasamos a la digestión de las proteínas, ¿no? Habíamos dicho que en el estómago la pepsina inicia la digestión. La pepsina viene del pepsinógeno, que es producida por las células principales del estómago, que bajo la acción de un pH ácido, por la acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina. Y la pepsina empieza a fragmentar las proteínas. Estas proteínas se terminan de fragmentar ya en el intestino delgado, donde una serie de proteínas, ¿no?, como la tripsina, ¿no?, la quinotripsina, la elastasa, sacarosa y peptidasa, que son enzimas pancreáticas, terminan de fragmentar las proteínas en aminoácidos, ¿no? Entonces, las formas como las proteínas se absorben en el tubo digestivo no son como grandes proteínas, sino son como aminoácidos, ¿no? Aminoácidos sueltos, o 2 aminoácidos unidos, o hasta 3 aminoácidos unidos. Más de eso no se puede absorber, ¿no? Y vean los lípidos, ¿no? Los lípidos en la dieta pueden estar bajo la forma de triglicéridos, de ésteres de colesterol o de fosfolípidos. Se requieren una serie de enzimas, como las lipasas gástricas, linguales y sobre todo la lipasa pancreática, o como las hidrolasas o como las fosfolipasas, para descomponer estos tres grandes componentes en formas más simples como monoglicéridos, ácidos grasos, colesterol o lisolecitina. Entonces los lípidos se absorben en el intestino bajo estas formas más pequeñas. No se absorben como fosfolípidos, ni mucho menos como triglicéridos, ni como ésteres de colesterol. Se requiere un proceso de digestión previa para formar moléculas más simples y así sí pueden ingresar al intestino y finalmente pasan a la circulación. Justamente el proceso final es el proceso de absorción, en el cual los nutrientes, las moléculas pequeñas, ingresan a las células del intestino delgado y de ahí pasan a la sangre o los lípidos, por ejemplo, pasan a la linfa para ser distribuidas en todo el organismo. Habíamos visto que los hidratos de carbono, la única forma como se absorben es bajo la forma de glucosa, fructosa o galactosa. Las proteínas, la única forma como se absorben son bajo la forma de aminoácidos simples o dipéptidos, es decir, 2 aminoácidos unidos, o tripéptidos, 3 aminoácidos unidos. No pueden haber más formas para absorción. Para los lípidos, las formas como se absorben son ácidos grasos, colesterol, lisolecitina y monoglicéridos. Y recordar que hay otros componentes que también se tienen que absorber, que son indispensables para las células, como es el agua y los electrolitos, como es el sodio, potasio, cloro. Obviamente estos elementos no requieren un proceso de digestión, ¿de acuerdo? Estos se absorben rápidamente en el intestino. Ciertos minerales como el hierro y el calcio, ¿no?, y las vitaminas, ¿no? Todas estas también se llegan a absorber en el tubo digestivo.